que nada, hola, buenas tardes, bienvenidos de vuelta de la comida. Muchísimas gracias a todos por estar acá y por estar despiertos a la hora de la siesta, también es muy bienvenido y esperemos manteneros despiertos y entretenidos. Antes que nada, bueno, la organización me ha dicho que no pierda tiempo en presentaciones, lo cual me sirve porque en Lucas pues nos dedicamos a eso, a que no perdáis el tiempo. Así que antes de nada, para empezar, propongo que para despertarnos haga una pregunta rápida, responde el que más quiere, el que antes decida. Me encantaría empezar por que alguien se anime a definirme qué es la metodología Teamcentric. No me hagáis traer café, ¿eh? Pues voy yo. Si te animas. Bueno, pues la metodología Teamcentric es algo que está cada vez más de moda, que lo que invita es a establecer y medir objetivos por equipo más que individuales. Es el cambio de People-Centric. A mí me dicen que esperan de mí como individuo, me miden y me compensan como individuo. Teamcentric es, a nosotros nos dicen que esperan como equipo, nos hacen seguimiento y nos miden por el resultado de equipo, no por el individual. Es eso, no sé si algo me dejé. ¿De acuerdo? Muy bien definido. ¿Algo que agregar? Está ideal. Pues entonces, arranquemos por hablar un poco de por qué las metodologías, tengan el nombre que tengan, están empezando a inclinarse a evaluar el desempeño por equipos o como empresa y desviándose cada vez más de los objetivos individuales. ¿Por qué está esta tendencia a día de hoy? Bueno, yo creo que al final hay como una evolución natural, ¿no? Al final te preguntas el por qué y el para qué trabajas cada día, seas del área que seas. Hay áreas que ven un impacto mucho más directo en el día a día en lo que están haciendo, hay otras áreas que quizá no lo ven tan directamente. Entonces, poner en marcha este tipo no es una nueva filosofía al final, ¿no? Cómo contribuyes desde cualquier área a generar un impacto en la compañía, pues al final hace que ese para qué que hay detrás de cualquiera de las compañías en las que trabajamos pues esté mucho más presente, ¿no? Bien, yo creo también que al final una compañía es un organismo, ¿no? Es un conjunto de personas que trabajan en pro de un objetivo o varios objetivos comunes, ¿no? Haciendo el símil con el deporte, que creo que no hay ningún deporte individual, pero aunque lo hubiera o parece que hay deportes más individuales como el tenis o el motociclismo, lo que fuera, que evidentemente tiene un equipo detrás, una organización se parece quizá mucho más a un equipo colectivo, ¿no? A un deporte colectivo, al fútbol, baloncesto, lo que fuese. Entonces, es evidente que el rol que ejerce cada jugador es clave para poder ganar campeonatos, pero es como equipo, como se consiguen, pues precisamente, ¿no? Los títulos. Y en las compañías cada vez más vamos a ver un modelo igual. Es muy importante también intermezclar diferentes roles, diferentes personas en un equipo de proyecto o en lo que fuere para conseguir nuestros objetivos. Por tanto, es mucho más relevante poner el foco en el grupo, ¿no? en el colectivo. Sí, yo creo que cada vez hay realmente menos objetivos empresariales individuales. O sea, si no tienes la colaboración de todo un equipo detrás, es imposible lograrlos, ¿no? Entonces yo creo que al final es una evolución natural. El individuo por sí solo no puede lograr nada y hace muchos años ya que todas las compañías yo creo que nos vamos orientando a fomentar mucho la interrelación entre las personas, aprovechar las sinergias de todos los puntos fuertes de uno y de otro para lograr objetivos grupales. Yo creo, como decía Marta, que tampoco es algo nuevo, ¿no? Realmente todas lo llevamos aplicando ya bastante tiempo. Ahora a lo mejor a nivel de marketing se le pone más el nombre Teamcentric, pero no deja de ser trabajo en equipo de toda la vida para lograr objetivos. ¿Sí? No agrego. Vale, genial. Pues sí que me he quedado un poco pensando en lo que ha dicho Marta, de que bueno, al final pensar en equipo puede ayudarnos a encontrar el porqué en el día a día, encontrar la motivación. Ahora bien, el cambio de paradigma que nos orienta más a pensar en el grupo en lugar del individual, siempre es una herramienta que nos ayuda para mejorar el compromiso, para mejorar la motivación, o cómo podemos prevenir que sea algo contraproducente, que nos lleve al lado contrario. Si queréis... Si te animas. Yo creo que el tema del people-centric, del team-centric, tiene un reto fundamental y es un cambio cultural. Porque cuando estamos acostumbrados a ser evaluados por lo individual y compensados por lo individual,
al final eres responsable de ti mismo, pero cuando sabes que algún equipo lo pudo hacer bien, o yo lo pude contribuir lo máximo posible, pero otro equipo falló y que por eso el resultado no se dio, ahí es cuando el sistema puede empezar a tambalear. Si yo no paso de un pensamiento individualista a un pensamiento colectivo antes de, puede tener algún punto de quiebre, un sistema de team-centric. Por eso hay que primero tomar la decisión de qué implica eso en pros y contras puede ser eso, cómo otros me perjudican mi resultado, porque cuando definitivamente es por la consecución de metas está muy bien, pero cuando la consecución de metas va atada a una compensación, empieza el tema a ser más complejo. Y es entonces aquí el gran reto de primero hacer una conciencia cultural del no trabajo en silo y el resultado en equipo, para después articular todos los objetivos organizados con una comunicación permanente de conciencia y además de seguimiento al avance, para saber lo que eso implicará en el futuro cuando son compensados. Cuando no son compensados es evidente, mucho más fácil, ¿no? La metodología en términos teóricos, pero no tan de impacto económico. Yo creo que más bien el hacerlos solo individuales es cuando se puede generar desmotivación. Igual que el hacerlo solo en equipo, yo creo bastante en la metodología mixta, ¿no? Es decir, yo creo que una empresa y en un proyecto, en la gran mayoría de proyectos, es necesario poner objetivos grupales, porque como te decía, sin ellos no se consigue sin duda lo que se pretende, pero también individuales, porque si no, de alguna manera, ¿cómo premias la diferente aportación que tiene cada uno, ¿no? Es decir, es muy difícil el café para todos. No todas las personas en una organización tienen el mismo nivel de implicación, el mismo nivel de dedicación. Si exclusivamente pones las metas en el equipo, es verdad que para las personas que son más high performance puede desmotivar un poco, ¿no? Entonces, yo creo que el mixto está bastante bien, ¿no? Un porcentaje alto de los objetivos en base a equipo, porque es fundamental lograrlo, pero siempre que te puedas reservar un poco para esas consecuciones individuales, que también las puedes medir en base a contribución a equipo, de alguna forma, ¿no? Siempre tienes cosas que mejorar para el equipo, pero siempre medir objetivos individuales. Y con esta mezcla no desmotivas, ¿no? Ni a los que son más competitivos, ni a los que son más de equipo, ¿no? En las nuevas generaciones quizás lo que vemos desde recursos humanos, o al menos en mi experiencia, que no son tan competitivos, ¿no? Porque seguramente ya desde colegios se les hace mucho trabajar en equipo. Quizás en generaciones de los que tenemos ahora más edad, te educaban más hacia la competitividad. Las escuelas de negocio iban muy orientadas a destacar tú a nivel individual, ¿no? Y esto, claro, ahora mismo se combinan los equipos generaciones muy diferentes. Por eso yo creo que el sistema mixto, ¿no? Objetivos grupales e individuales, a nosotros nos funciona súper bien. Total, sí, nosotros combinamos, es decir, tenemos también un sistema híbrido. Hay objetivos que son comunes dentro de lo que llamamos nosotros squads, que son los equipos que trabajan para los objetivos de compañía, y luego están los objetivos ya más individuales, ¿no? Para tener esa compensación y tanto poder valorar el resultado o el impacto que tiene ese equipo, pero siempre, como tú decías, también tener en cuenta esa aportación individual que hay en cada uno de esos equipos también. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Isabel, ¿no? Al final tenemos que compaginar y también ver, por un lado, que ese riesgo de los high performance, ¿no? A nivel individual, cómo constituyes el equipo, ¿no? El objetivo y el ideal es, ojalá, llegar a tener también equipos de alto rendimiento, ¿no? Porque de esa forma pues está más equilibrado. Y si eso lo consigues, ¿no? Y el equipo trabaja muy bien, yo creo que otro riesgo que a veces se produce es que cuando el equipo trabaja también entre sí y hay ese nivel de comunión, que casi ya hay telepatía, ¿no? Que el uno conecta mucho con el otro, hay riesgo de que se hagan silos también, ¿no? De que se hagan unidades un poco más aisladas entre distintos equipos, y eso es otra cuestión que en las organizaciones también debemos tener en cuenta y identificarlo para trabajarlo adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, rotando a los equipos o creando y desmontando equipos de proyecto cada X tiempo en función de la necesidad, por ejemplo, ¿no? Me parece muy interesante lo que estáis diciendo, pero más que nada me surge una curiosidad, porque al final los cuatro habéis hablado de encontrar un equilibrio entre al final buscar objetivos corporativos, de equipos, de grupos, pero valorar cada aportación individual. ¿Cómo se encuentra ese balance? ¿Qué prueba y error habéis tenido, habéis pasado o estáis experimentando para encontrar el equilibrio justo?
Es difícil, lo sé. Os dije que había que despertarse. Sí. Yo creo que depende del proyecto también. Nosotros, no sé, por ejemplo, en las áreas comerciales, el 60% más o menos de los objetivos siempre son de equipos, son grupales, y el 40% son más individuales, pero en función del proyecto, es decir, para otro tipo de áreas o de colectivos puede ser diferente el porcentaje, ¿no? Yo creo que esto es, no tenemos, al menos nosotros en Frigicol, una manera súper estandarizada y rígida de cuánto es equipo, cuánto es individual. Y sí que nos pasa también, como decía Aitor, que claro, muchas veces vas mezclando también los equipos, ¿no? Entonces, por proyectos diferentes. Nosotros este año, por ejemplo, hicimos uno bastante transversal, ¿vale? Junto con el departamento de IT, que era nombrar key users determinados que lideran proyectos, o sea, son como los líderes en la organización de determinadas herramientas que necesitamos que se acaben de aterrizar bien en la empresa para conseguir los objetivos de negocio, ¿no? Pues claro, ellos tienen que liderar equipos muy transversales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en proyectos así prácticamente todos son objetivos de equipo, porque realmente no puedes medir mucho individual, ¿no? O sea que depende, nosotros no tenemos una fórmula así muy rígida. Sí, yo opino lo mismo, yo creo que es difícil, ¿no? Saber cuánto café y cuánta leche, pues depende de los gustos de cada uno, o mejor dicho, de la necesidad de cada proyecto. En el grupo Volkswagen, por ejemplo, uno de los 7 principios fundamentales que tenemos es we instead of I, ¿no? Nosotros en lugar de yo. Se procura dar mucho peso a la parte colectiva, ¿no? para no primar al individuo, y ahí es en función de la necesidad de cada proyecto. Yo creo que la gracia también es mezclar distintas disciplinas, distintos roles. Esto ya está inventado hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento italiano, los Medici, ¿no? Mezclaban diferentes profesiones, filósofos, pintores, artistas, escritores, etc., porque a nivel de creatividad, por ejemplo, es mucho más rica, ¿no? La creatividad entre distintos roles, profesiones, que entre un colectivo que sea más homogéneo. Pues esa heterogeneidad va a ayudar al equipo del proyecto, y cómo balancear entre una parte u otra, individual o colectivo, pienso que va a depender muy mucho del proyecto, del momento y de las personas también que compongan ese equipo, ¿no? Vale. Pues sí, nosotros también jugamos con, o sea, los objetivos de compañía los tenemos divididos en diferentes subobjetivos, digamos, que queremos medir, creamos equipos y ya los creamos expresamente multidisciplinares, ¿no? Entonces, jugando también durante los 3 ciclos en los que tenemos dividido el año, jugamos también con la rotación un poco, pues para ir mezclando, generando dinámicas. Ahí es una manera también de identificar personas que destacan, que ves que tienen ganas pues de tirar más adelante, o que puedes identificar pues a alguien que es high performer, pues probar, por ejemplo, que sea squad leader y que trabaje ese liderazgo cross-funcional. Entonces, es lo que decíamos, no hay ninguna fórmula, esto es ensayo-error, va a ir viendo un poquito lo que va funcionando, y lo que nos funciona, al menos a nosotros, es ir trabajando en cómo se conforman los equipos y en cómo vamos rotando los equipos, pues para que vayamos pudiendo conseguir esos resultados. Pues yo sí tengo que decir que nosotros vamos en una etapa diferente. Nosotros vamos en los objetivos individuales. Entonces vamos hay unos objetivos colectivos financieros, y si los objetivos financieros van bien, a todos nos va bien, y si no, pues no tanto. Y hay otra parte de los objetivos que son esas prioridades de negocio, que hoy son individuales, ¿vale? Yo creo que como muchos y la mayoría, y tenemos la intención y la filosofía de hacerlo en equipo, pero en la práctica real siguen siendo individuales, y tenemos reuniones y todos opinamos, pero en la práctica individual siguen siendo individuales. El manager se sienta solo con el empleado se sienta solo con su manager, y hay doble vía solo en 2 integrantes. ¿Cuál paso estamos dando? Si funciona, vamos a ver. Primero, que desde el CEO de la compañía, el consejero delegado y el comité de dirección, se tenga claro cuáles son las prioridades fundamentales estratégicas, y que para toda la compañía sea claro. Estas 5, 4, 6 cosas son fundamentales y son las que mueven el negocio en los siguientes 2 años. Con eso por lo menos todos ya tenemos, bueno, no son todas las metas las que son colectivas, ya podemos saber algunas que son las que más mueven el negocio estratégicamente.
en ese paso estamos, que no es ningún paso menor, es un paso muy importante porque es nuestra área de recursos humanos poner la prioridad de los temas de desempeño y de tener claras las prioridades desde la cabeza y desde el board, desde la dirección. Estamos en ese paso para que, hoy ya tenemos definidas ciertas prioridades estratégicas, pocas, pero que tocan a la mayoría de las áreas de manera transversal, para que en el siguiente paso podamos escoger cuáles son esos proyectos fundamentales que aportan a esas que ha decidido el comité de dirección y que ya han sido conocidas durante un año por toda la compañía. Entonces así a todos nos dan luz, no estamos haciendo ruedas aisladas, estamos haciendo algo que construye algo más grande que es la prioridad. Entonces ahí el responsable de cada equipo tendrá la responsabilidad de mirar cuáles son los proyectos fundamentales y a qué personas son fundamentales o equipos alrededor de la organización, para que esos equipos alrededor de la organización tengan metas alineadas en ese sentido y en ese escalonamiento. Y ahí vamos. Ahora vamos a ver cómo lo articulamos para que precisamente podamos tener un monitoreo y un seguimiento, al menos de poco, no mucho, pero poco bien hecho. Esa es como la experiencia de mi parte. Pues te deseo mucha suerte en ese cambio. Vamos Creo a que ver. están en buenas manos, la verdad, no te voy a Vamos a ver. mentir. Y la verdad me estáis dejando en bandeja algo que tenía muchas ganas de preguntaros. Porque estáis hablando mucho de todo lo que es el rol del liderazgo, de los managers, líderes de equipo. ¿Qué cambio, qué transición, qué evolución creéis que tiene que tener el liderazgo en recursos humanos en Puntual e incluso el liderazgo empresarial en general para acompañar este cambio de visión orientándose a la perspectiva de equipo? Hombre, tiene que hacer un cambio que ya lo va haciendo, ¿no? Yo creo, por lo que os decía antes, las nuevas generaciones ya lo exigen. Entonces, en recursos humanos, al final, yo creo que somos como el barómetro de cómo está funcionando todo esto en las organizaciones. Y yo siempre digo que es un papel más de engrasarlo todo, ¿no? Engrasar las diferentes estructuras en las empresas para que funcione, ¿no? Y darles herramientas, darles un poco la visión, etcétera. Tiene que cambiar. Os puedo explicar, por ejemplo, en nuestra empresa en Frisicoll, ya hace bastante tiempo, ya hace años, que empezamos con itinerarios formativos para orientar a los líderes. Los hicimos para todos los mandos intermedios de la compañía, para orientarlos hacia un liderazgo más como coaching, ¿vale? Es decir, no el líder que supervisa desde el punto de vista jerárquico, sino un líder que acompaña mucho más a los miembros de su equipo, que está mucho más atento a cuáles necesidades individuales, a cómo puede aprovechar más las sinergias, qué problemática puede tener uno, cómo puedo estar ahí. Es decir, también va ligado a un acompañamiento mucho más continuo, ¿no? Es decir, antes yo creo que había una evaluación al final, ¿no? Y entre medio te perdías, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué ha pasado durante el año? Al final te pegaban el tortazo, antes hacía el símil de la escuela, pero es que es verdad, antes íbamos a los exámenes anuales, que tú todo el año te podías estar tocando la barriga y al final, toma, ¿no? El golpe. Ahora no, ahora esto se lleva con un seguimiento súper exhaustivo. Pues al final en las empresas es algo parecido, ¿no? Yo creo que el líder tiene que estar cada vez, les exige más a los líderes, a los mandos, de estar más encima del día a día de sus equipos, y yo creo que tienen que cambiar hacia esta metodología más orientada a coaching. Nosotros hicimos pues esta formación, este acompañamiento también con sesiones individuales para cada uno de ellos, y también muy enfocadas a equipos concretos que veamos que tienen una problemática específica o una dinámica que tienen que cambiar, ¿vale? Pues también hacemos sesiones de coaching de equipos para ayudarles, para darles estas herramientas, tanto a los miembros como a los líderes, pues para entrar en este estilo de, ¿sabes?, de gestión más emocional, más de acompañar, etcétera. Es como más humano, ¿no? Pero más complejo también. O sea que es nuestra experiencia. En nuestro caso, en Angelini Pharma, creo que, no sé, por el tamaño de la compañía, somos poquitos, somos 200, no fue algo ni es algo liderado por HR, es algo de la compañía per se, desde Olga, nuestra directora, pasando por cualquier persona. Pensad que somos una compañía que también es bastante flat, no hay mucha estructura en ese sentido, y el ecosistema que montamos hace ya 3 años, lo montamos pensando en el conjunto en general, es decir,
todo el mundo, ese por ejemplo lo que llamabas tú, ¿no? Del liderazgo más servicial, el líder que es el que da servicio pero que no te marca las pautas, esto al generar el ecosistema que hemos montado a través de aplicar Agile y de montar estos grupos multidisciplinares nos ha ayudado muchísimo, obviamente a echar a trabajar ways of working, temas culturales, pero sí también muchísimo a negocio. Y por eso todo el equipo de Leadership Team de Angelini es fundamental y es uno de los pilares para que este ecosistema funcione, porque está cambiando y ha cambiado y ha hecho evolucionar la manera en cómo pensamos en hacer negocio, ¿no? Pensar más rápido, tener más cintura para adaptarnos a los cambios. Entonces, para nosotros uno de los aspectos que ha funcionado y que ha sido más clave es que no es una iniciativa de echar, es una iniciativa de Angelini Pharma España, en general de todos los empleados. En mi opinión, yo creo que el rol debería ser un poco de facilitadores, ¿no? E impulsores de ese cambio, si bien coincido en que al final tú puedes ayudar a acompañar, pero no puedes hacer el viaje por las áreas, ¿no? Porque al final esto es algo que se hace en el día a día, entonces sería una especie de Sherpa, ¿no? En el Himalaya. Yo te acompaño a subir la montaña y te ayudo y quizá podemos tener más experiencia en dónde tienes que poner atención o aquí suele ser un riesgo, aquí y demás, y también teniendo en cuenta que junto con las áreas de negocio pues quizá conocemos bien a las personas, los equipos y demás, pero al final tienes que subir la montaña también, yo voy a estar a tu lado, pero no la podemos subir por ti, ¿no? Con lo cual yo creo que la metodología también se basa muy en la implementación en el día a día y en el acompañamiento a los equipos, especialmente como cualquier proyecto que sea de cambio al inicio, ¿no? Donde va a haber resistencias, donde va a haber incertidumbre, donde va a haber miedos, donde va a haber posible rechazo, y ahí es donde cómo podemos trabajar mutuamente para solventarlos y poco a poco irlo desarrollando, ¿no? Claro. Yo creo que aquí en este tema de modelos de desempeño también influye mucho lo que mencionabas, el tamaño de la empresa, el momento organizacional en el que estamos. Si es una empresa que tiene mucho legacy, que es difícil de mover, si es una startup que todo está nuevo y todos tenemos ganas. Entonces, por eso no creo, cada empresa en su momento tiene que encontrar como su mejor estrategia. Pero yo diría que para los líderes, claro, que viene ya hace mucho el tema de no soy un jefe, soy un líder, soy un coach, te acompaño, ese es un tema inspiracional de ser líder, independientemente de la metodología céntrico, people o team o como queramos llamarlo, que está muy bien y hay que seguir en ello. A nosotros particularmente lo que nos reta es líderes que tengan la visión transversal de lo que pasa con un proyecto cuando se trata de equipos. Entonces pongo un ejemplo, si una de las metas de equipo es la venta cruzada, en nuestro caso, ¿no? Y la venta cruzada es que aprovechemos los diferentes nichos de mercado, productos que ya tenemos para ver un cliente cómo le damos más, ¿cierto? Claro, este proyecto toca al área de producto, al área de marketing, al área comercial, al área... Y usualmente lo que nos pasa es que cada área se preocupa por lo suyo. Y los managers están acostumbrados a velar por su tema cuando es people-centric. Aquí para mí el gran reto que tenemos es que el manager pueda, el director pueda tener la mirada horizontal y que cree los espacios con los equipos que están involucrados en esa meta, de los espacios de compartir cómo va el progreso de la meta conjunta, no de mi pedacito al lanzar un producto, de mi pedacito al hacer la campaña y de mi pedacito que es lo que pasa hoy. Entonces creo que un reto es esa visión transversal y sacarle tiempo. Yo creo que hoy en día todos vivimos como vamos, si mucho nos da espacio para hablarnos con nosotros mismos por las mañanas, a ver qué tengo que hacer el día, pues sacar el tiempo de mirar, hacer seguimiento, entender, pedir retroalimentación a las otras áreas, cómo va mi equipo, cómo ves a mi equipo en esto, te ha aportado a ti, cómo va el tuyo, sentémonos, es un gran reto y nuestro reto como área de personas es acompañar precisamente en el desarrollo de esas competencias y en los espacios que generen esas discusiones para tener la conciencia del avance de los proyectos de manera holística y no de manera individual. Y yendo más a lo práctico, digamos, a ver, aquí está lleno de profesionales de recursos humanos que estarán más en la fase objetivos individuales, que estarán poniendo recién ahora en marcha sus primeras políticas de desempeño grupal, gente que estará más avanzada. En cualquier caso,
¿qué acciones prácticas creen que podría poner cualquiera de las personas aquí presentes hoy en marcha para impulsar o empezar incluso esa evolución, esa transición hacia una metodología más team-centric? Acciones concretas. A ver, sorpréndanme. Hombre, de entrada revisar, ¿no? Como decía Catalina, en qué momento está la empresa, decidir esto, es el momento, ¿vale? ¿Qué estrategia establezco? Revisar un poco qué estructura de objetivos tiene montada la empresa ahora mismo en las diferentes áreas, ¿vale? Para ver si se pueden cambiar hacia una orientación más grupal. Revisar también, ligado al momento en el que está la empresa, también qué cultura empresarial tiene, ¿no? Es decir, si es una empresa donde los líderes, los mandos sean personas que ya hayan hecho esta evolución, ¿no? Hacia un liderazgo más de acompañar, pues es más fácil implementar una metodología team-centric que en una empresa donde no se ha hecho esta migración. Entonces hay que empezar por las bases, ¿no? Por ir haciendo esta gestión del cambio de mentalidad o de mindset de entrada de los mandos intermedios, porque sin ellos no se consigue nada en las empresas. Yo creo que es como la pieza clave que muchas veces nos olvidamos, pero que ya puedes convencer arriba y abajo, que si el del medio no está convencido y orientado es imposible, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los primeros pasos. Entonces ya establecer un poco pues acciones para lograr estos objetivos que van al final, no deja de ser todo comunicación, trabajo en equipo, gestión emocional y acompañamiento. Ya está. O sea... Bueno, yo diría principalmente, en mi opinión, 3 grandes acciones. Una, se trata de un proyecto de cambio, con lo cual gestionar precisamente el cambio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a introducir? ¿Quién va a liderar esta metodología team-centric? ¿Qué fases vamos a tener? ¿Qué calendario? ¿Qué resistencias? Etc., ¿no? Al final, como cualquier otro proyecto de cambio. 2, creo que es muy importante afinar de forma acertada entre el balance de cómo de grande, cuál es el alcance de los objetivos colectivos, ¿no? Porque a nivel, el equilibrio entre lo macro y lo micro. A nivel muy macro, pues podemos irnos a objetivos colectivos del resultado de la compañía o cuál es el margen esperado, etc. Pero claro, quizá esto está muy lejos del día a día de según qué equipos, ¿no? Con lo cual, elegir bien qué tipo de objetivos colectivos y a qué colectivos los queremos determinar y cómo, es otra cuestión, en mi opinión, clave, ¿no? Que es el segundo paso. Y en tercer lugar, para mí, es qué metodología vamos a seguir, ¿no? En base a cómo lo vamos a estructurar y a poner en marcha. Pues, por ejemplo, yo creo que metodologías como OKR ayuda mucho a toda esta sistemática team-centric y sobre todo también todos aquellos sistemas que permitan dar transparencia total, que yo sepa como equipo qué objetivos tienen los otros equipos y que podamos retroalimentarnos positivamente en lugar de que cada uno de pasar de la guerra por su lado a nivel individual a la guerra por su lado de cada equipo, ¿no? Con lo cual, si procuramos tender puentes entre ellos y hacemos transparencia total, pienso que esos 3 pasos pueden ser un buen inicio, ¿no? Sí, nosotros precisamente usamos la metodología OKR y pensando un poco en cómo empezamos, aparte del contexto que ha puesto Aitor, que creo que es muy importante, ¿no? Poner el termómetro, dónde estás, cómo está tu compañía, cómo lo vas a planificar o qué fases y a quién necesitas. Nosotros empezamos con pilotos pequeños, con equipos probar que nos ayudaran a co-construir cuál podía ser el sistema y partiendo de la base que eso no iba a ser inamovible, es decir, nuestra manera de trabajar que le llamamos Play la tenemos desde el 2018 o 2019 aproximadamente, pero no ha dejado de evolucionar. Evolucionó de esos pequeños pilotillos, llegó el 2020, lo implantamos a nivel compañía y ahora, por ejemplo, hay incluso diferentes subsistemas dentro de este ecosistema que hemos trabajado. Entonces, es más ensayo-error, ir probando, buscar a aquella gente que te ayude también pues, a vencer resistencias, que no sea algo que venga desde arriba, sino encontrar esos sponsors también pues para internamente pues para que te ayuden en el cambio, ¿no? Al final hay un cambio ahí detrás y no todo el mundo va a estar ni preparado, no va a estar preparado en el mismo momento pues para poder hacerlo. Entonces así nos funcionó, seguimos mejorando, iterando, pero empezamos con pilotos, con pequeños equipos.
pues por nuestro lado, como no, estamos en ello, yo creo que lo primero a quienes no lo tengan es preguntar si es el momento de tenerlo y para qué es que quiero esta metodología o esta moda, y que no sea solo por la moda, porque si con los individuales no es el momento de cambio, entonces hay que preguntarse por qué y para qué. En nuestro caso particular lo estamos mirando, pues porque tenemos unos objetivos fundamentales de empresa a los que no estamos llegando, pero cuando miramos las consecuciones individuales, todos somos maravillosos, pero cuando vemos los colectivos, ahí hay algo que no nos está cuadrando. Entonces sí hay un para qué. En nuestro caso es claro que hay un para qué. Ese sería como un primer step para quienes no han empezado, pero quienes ya estén avanzados, pues siempre cuestionarlo, ¿no? Siempre se vale parar y volver a decir para qué. Lo segundo, creo que lo mencionaste, diría yo, pues ver cuál es, ir por fases, como lo habéis mencionado. Yo creo que es ir poco a poco, pilotos, hasta que va madurando, y escoger aquellos objetivos que tienen sentido, como mencionaste, mirar las áreas, mirar las personas y empezar a probar rápido y ajustar para irlo elevando. Y lo otro que no has mencionado, que para nosotros, que es una empresa grande, Alianza es una empresa de una plantilla pues, considerable, un sistema también es muy importante, porque si no, la articulación puede quedar un poco coja, y esto también es parte del éxito y de que vivamos todos con la transparencia y que podamos saber cómo va la evolución. Así que agregaría todo lo que han dicho. Molt bé, molt bé. Y voy a hacer una doble pregunta, que me ha dicho mi coach que no las haga, pero que la voy a hacer igual, porque son dos cosas que van muy de la mano. Le voy a robar algo que hablamos con Catalina en nuestra llamada. ¿Cómo vendemos el porqué? Es decir, entiendo que habláis de que al final es una iniciativa que viene desde el liderazgo, pero ¿cómo convencemos a los empleados de que estas nuevas perspectivas son algo bueno para ellos, que es algo que hay que promover, y a la vez cómo minimizamos la resistencia al cambio? O sea, cómo involucramos al empleado para que sea proactivo y protagonista dentro de esa transición. Bueno, yo creo que es relativamente sencillo, porque más o menos estaremos todos de acuerdo, ¿no? Al final, el típico dicho de solo caminarás más rápido, pero acompañado llegarás más lejos, ¿no? Pues esto es igual. Si basamos la metodología en el individuo, tiene muchas limitaciones, en el equipo tiene sus riesgos, sin duda, pero tiene también otras muchas oportunidades. Partiendo también de que yo pienso que muchas veces hacemos debate del blanco y negro, cuando la vida es gris, casi siempre, ¿no? Todo teletrabajo, todo en la oficina, bueno, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Aquí igual, yo creo que la metodología Team-Centric tiene muchas oportunidades y muchas ventajas, pero no debemos perder de vista que la contribución individual es clave al equipo, que hay que hacer un seguimiento individual, que más que nunca tenemos que ver cómo repartimos los roles adecuadamente, que cómo atendemos las necesidades del individuo dentro del equipo. Entonces, claro, no es un sistema excluyente que tengas que pasar y elegir entre blanco y negro, sino que tiene mucha más riqueza y que en función de cada compañía o cada proyecto deberíamos ser capaces de amoldar, ¿no? Para que podamos conectar con la gente de que esta otra alternativa nos va mucho mejor de la que veníamos realizando hasta la fecha, ¿no? Yo creo que sí. No, totalmente, o sea, no voy a añadir mucho más, ¿no? Pero al final es mediante la experiencia, es decir, al final toda transición, todo cambio, toda transformación, llámese como se quiera, al final es en base a ir viendo qué funciona y qué no funciona. Nada es inamovible, hay muchos grises, como decía Aitor, entonces, bueno, ir probando y ir viendo lo que te va funcionando. Y al final, cuando ves los resultados, cuando ves que ese trabajo en equipo genera ese impacto, ya tienes esa energía, esa gasolina para ir, traqueando al resto de la gente que quizá pues, era más escéptica al principio, ¿no? Y ahí ya vas alimentando todo el sistema. Yo creo que no es difícil tampoco. Al final la clave para motivar no deja de ser comunicar bien, implicar, ¿no? Yo creo que esto es la base de casi cualquier proyecto que se lanza, ¿no? Entonces, al final, el cambiar una metodología de valoración, de alguna forma, del desempeño de los empleados, pues es lo mismo, es comunicarlo súper bien. En general, todos nosotros somos seres sociales, es decir, que el que te valoren como equipo
no suele generar mucha resistencia, siempre que no sea full, ¿no? O sea, la persona que es muy competitiva, pues a lo mejor de entrada y ostras, igual no destaco tanto, bueno, déjale también una parte de valoración individual. La persona que es más seguidora pues estará encantada, ¿no? Pero en general un gran rechazo no suele haber cuando estipulas objetivos, al menos no es lo que nosotros hemos visto, objetivos grupales, ¿no? Pero bueno, sí convencerlos comunicando bien por qué y que ellos sientan que hacia dónde va, ¿no? Al final es ver el rumbo, ya está. Yo diría que adicional a lo que habéis dicho es hacerlos parte de la construcción de esos proyectos que van a ser medidos transversalmente, ¿no? Que no sea un top-down, sino que si ya se han escogido los proyectos que involucran diferentes áreas, precisamente las prioridades y las mediciones que van a haber alrededor de ello y las prioridades y cómo se miden los avances se ha construido por los mismos equipos interdisciplinarios. Es una manera de involucrarlos, mostrar los beneficios a largo plazo de metas colectivas versus individuales y funciona muy bien cuando mostramos evidentemente algo que puede estar mejor si se hiciera en equipo. Creo que puede ser otra oportunidad. Y meterle como todo un poco de mercadeo y comunicación. En People, en las áreas de personas, no nos distinguimos mucho por invertir en cómo comunicamos a los diferentes públicos y en los diferentes momentos, ¿no? Entonces, ponerle inversión a todo lo que comunicamos que haga un vínculo emocional e ilusionante también dará un sentido mayor al proyecto. Muy bien. Nos quedan 8 minutos, así que nos vamos a ir a la última parte de los 3 subtemas, que es más que nada, bueno, me encantaría empezar por preguntarles, y me voy a tirar piedras a mi propio tejado, pero ¿realmente hace falta invertir en herramientas digitales para medir el éxito de este tipo de políticas o el éxito de los equipos en este marco? ¿O con qué otras herramientas o formas de medición contamos para traquear esto? Yo pienso que no es imprescindible, pero desde luego ayuda mucho. Al final, cuanto más fácil sea en la implementación, mejor, ¿no? Si tenemos sistemas más manuales, rutinarios, pues mayor tiempo invertido, más riesgo de error, más riesgo de que la gente no confíe en el sistema. Entonces, tener una herramienta, sea la que sea, que te ayude a instrumentalizarlo, a hacerlo ágil, a que sea rápido, con 4 clics, pues te va a permitir evitar probablemente bastantes disgustos, ¿no? Donde no debería ser ese el foco del proyecto. Al final es, como muchas otras cosas, que funcione bien desde un punto de vista técnico, ¿no? Total. Lo nuestro es muy manual, o sea, es decir, que la herramienta no sea un stopper para empezar a hacer cosas. Y mantenerlo lo más simple posible. Si funciona, aunque sea lo más mínimo, más manual posible, no pasa nada y es un punto de partida. Luego eso te puede dar pie a que puedas en un momento dado, en un futuro, pues aspirar a otro tipo de herramientas, pero que no sea el stopper. Para mí es el learning de esto, y con lo que tienes, porque todos tenemos tamaños y budgets diferentes, pues empezar y a partir de ahí pues ir probando. Yo creo que hoy en día es indudable que la digitalización ayuda mucho, ¿no? Esto ya está claro. También depende, como decía Catalina, del volumen de empleados y la complejidad, la descentralización que tenga tu compañía. Es decir, si es una compañía más pequeñita, más centralizada, es más fácil gestionarlo manualmente, ¿no? También es verdad que no por tenerlo digitalizado con una herramienta muy potente va a funcionar. Es decir, que si no has hecho previamente la parte esta más de gestión del cambio y de preparación de la organización, de los mandos, de las personas, para que acepten bien una determinada evaluación de desempeño, pues aunque pongas una herramienta fantástica no va a funcionar. Pero si eso está hecho, cuanto más fácil se lo hagas, mejor, más digerible, más rápido, más ágil. Si lo pueden hacer desde el móvil, mejor. Que descargándose un formulario tal, eso vamos, nosotros al menos lo hemos comprobado clarísimamente. Ahora de hecho estamos en fase de buscar nuevas herramientas, hemos tenido diferentes opciones, más complejas, menos complejas, pero yo creo que sí que hace falta. Y luego sobre todo para nosotros, para las áreas de recursos humanos, es muy útil para poder manejar esos datos, ¿no? Porque al final cuanto más digitalizado lo tienes, pues más fácil es después tú que puedas tener acceso a eso y poder basarlo bueno, pues para tomar decisiones, poder sacar indicadores, etcétera, ¿no? Si sois muchos, pues va bien.
Yo iba un poco en ese sentido, depende del tamaño y la ambición para lo que estemos haciendo esto. En nuestro caso yo creo que es fundamental no iniciar sin duda, pero para articular una gestión de desempeño por objetivos de equipo es fundamental para nosotros, una herramienta que nos ayude a asegurar que es ágil, que hay agilidad, porque entonces los equipos, si no estamos buscando agilidad y no ganamos agilidad, estamos echando para atrás en otras cosas. Para los equipos, transparencia. Si estamos diciendo que nuestros logros no dependen solo de mí, sino del resto, pues tienen que ser visibles y en organizaciones grandes, en diferentes locaciones, si no estamos todos en un sitio, una herramienta hoy en día que nos dé visibilidad y que nos permita retroalimentar los equipos, poner comentarios y trabajar interdisciplinariamente es fundamental para que sea exitoso. Así que creo que es algo que hay que tener en cuenta dentro de la revisión del modelo. Muy bien, muy bien. Y dentro de los aspectos técnicos de implementar estas perspectivas que quería preguntaros, que esta he escuchado por ahí que podía ser más difícil, pero con objetivos grupales, ¿cómo creamos una política de compensación que se ajusta tanto para el equipo como para el individuo? A mí no me miréis, yo soy de ventas. Yo trabajo en ventas. Yo creo que tiene que estar al final alineada, ¿no? Si eres capaz de definir muy bien los objetivos colectivos, esa política de compensación, pues ya tenga una parte fija, variable o lo que sea, evidentemente la fija siempre va a ser individual, regulada por el marco que fuere, el propio convenio colectivo o lo que corresponda, y la otra es ver cómo introduces los sistemas de reconocimiento y compensación adecuados, primando al colectivo. Si es que todo tu esquema de remuneración va enfocado al colectivo, con 50-50, 80-20 o como lo tengas distribuido. Pero al final es que esa política de compensación tenga soluciones dirigidas en función de tu política de gestión, ¿no? De que si está orientada al equipo, pues la remuneración también lo sea, ¿no? Yo mencionaba que tal vez por eso para mí es uno de los grandes temas de los trabajos en equipo, de estos objetivos. Cuando no se ata la compensación, está muy bien porque logras equipo, logras cohesión de equipos, logras liderazgo transversal, pero cuando llega el componente de la compensación atada a equipos, viene un trabajo cultural anterior, porque hasta ahí llega un poco el tema, bueno, pero yo di más en este objetivo y entiendo que hay objetivos individuales y otros colectivos, pero hablando de la parte de colectivos, el sentimiento de pérdida o de ganancia con justicia o injusticia es algo que hay que poner sobre la mesa cuando entra el tema de la compensación. Por eso creo yo, sin estar todavía en esa fase, pero la claridad es fundamental en qué me miden, cómo miden, cuándo ganamos todos y el seguimiento del avance de los proyectos transversales de manera transparente para todos, para que las diferentes áreas involucradas en ese objetivo sean conscientes de que implican la compensación y vaya pasando con el tiempo esa concepción individual a la concepción colectiva. Pero es uno de los grandes retos del Team Centric. Yo creo que la compensación hemos hecho todos un silencio cuando has hecho la pregunta, porque siempre es como la parte más complicada, porque claro, no se lidera exclusivamente, las decisiones no son solo dependientes, en este caso, de recursos humanos o de los resultados de la metodología Team Centric al desempeño, que estaría muy bien, pero no suele ser así. Entonces, como no suele ser así, yo creo que no siempre va ligado el que tú establezcas objetivos de grupo directamente a la compensación. Hay muchas maneras o a la compensación económica, mejor dicho, la remuneración entendida como tema económico, ¿no? Es decir, hay muchas maneras también de compensar o gratificar más desde el punto de vista emocional o con otro tipo de elementos al empleado para que se sienta reconocido, para que se sienta validado, para hacerlo visible, ¿vale? Para que tenga visibilidad, que eso también es importante, y de cara pues, a futuras promociones, posibilidades que haya en la empresa, pues sienta que lo van a tener en cuenta, y no exclusivamente en la parte económica, porque no todo el mundo tiene MBO, no todo el mundo tiene una parte que puedas ligar directamente a cómo va el desempeño, sea en equipo, sea individual. Hay gente que exclusivamente, o colectivos que están más en salarios fijos o en salarios de convenio, entonces claro, ahí y también te puede interesar que entren en este tipo de proyectos de equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que desligarlo del 100% del tema económico.
Sí, coincido. Al final, la trazabilidad, que haya visibilidad, que incluso en nuestro caso hay una visibilidad colectiva, todos sabemos lo que está pasando en la compañía, que se cuece, dónde llegamos, dónde no llegamos, y eso hace que al final no haya sorpresas tampoco, que llegues a ese momento de poder valorar cómo ha ido el año y ya uno mismo sabe por dónde van a ir un poco los tiros, ¿no? Pero no hay una fórmula mágica, todos creo que estamos ahí balanceando y buscando la mejor manera. Y también cómo encontrar la fórmula entre lo que es pura remuneración, digamos, económica, como decía la compañera, y buscar otras maneras también pues para que esto esté, bueno, que esté también recompensado en ese sentido. Pero sobre todo ahora lo que nos está funcionando a nosotros es eso, visibilidad y capacidad de poder traquearlo semanalmente, básicamente. Pues lo siento, pero vamos a tener que dejarlo aquí. Yo me quedaría una hora más, pero la verdad que se termina. Muchísimas gracias a todos por venir. Os dejo con una frase que me motiva mucho todos los días, que es que la gestión de personas no tiene por qué ser gris, fea ni triste. La ha dicho mi CEO, así que si os gustó, nos vemos en el stand 16. Pero muchas gracias a todos, a los 4 por el trabajo anterior a la ponencia y gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Gracias.